buenas noches. Soy la doctora Rosa Reategui, bióloga de Lima, Perú, representante de la Asociación Peruana de Uroginecología y Pelopélvico. Enviamos un cordial saludo a todos los presentes a este webinar, que es el último de nuestra asociación. En un tema tan importante como la sexualidad en el climaterio, mitos y verdades. Voy a dejarles esa oportunidad como coordinadora del webinar a la doctora Marta Medina, quien es ginecóloga obstetra de Lima, Perú, en el Hospital San Martín de Lima. Adelante, Martita. Buenas noches a todos. En esta oportunidad nos ha tocado un tema, como dijo la doctora Rosa, sumamente importante, que es parte de nuestra vida, y la sexualidad es como un componente importante de la salud de la mujer y a su vez denota la calidad de vida que tenemos nosotras. Vamos a presentar el tema que nos ha tocado hacer en este webinar, sexualidad en el climaterio, mitos y verdades. Tenemos como ponentes, es un grupo de expertos internacional. Tenemos como ponentes al doctor Franklin Spitia. El doctor Franklin Spitia es de Colombia, es ginecólogo y sexólogo, es especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, especialista en epidemiología en la Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá, especialista en sexología clínica, máster en sexología, educación y asesoramiento sexual de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Hizo urología y cirugía reconstructiva de piso pélvico de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá. Es experto latinoamericano en menopausia y climaterio. Experto en osteoporosis en la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Es fellow del American College de Obstetricia y Ginecología, secretario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, más presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, es presidente del Eje Cafetero, Asociación Colombiana de Menopausia, y lector científico de ATOR Clínicas Sexología del Eje Cafetero. En segundo lugar tenemos como ponente al doctor David Barrios. El doctor David Barrios es de México. Él es médico sexólogo, psicoterapéutica y director general de CISES, que es el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, director maestro de educación sexual, especialista en el ejercicio de la docencia, especialista en terapia de parejas, es autor de varios libros, como Resignificar lo masculino, En las alas del placer, Transexualidad, la pareja del cambio, La molécula que revoluciona la sexual, placeres y parejas. Como presidente y coordinadora tenemos a la doctora María Emilia Alcoba Gutiérrez, que es ginecóloga y sexóloga clínica de Argentina y en los Estados Unidos, trabaja en los Estados Unidos también. Es ginecóloga y obstetra de la Universidad Austral Buenos Aires, Argentina. Es fellow de uroginecología de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Hizo posgrado en sexología clínica en la Universidad de Palomoro, Buenos Aires, Argentina. Ha hecho rotaciones en el Hospital de Holy Cross en Fort Lauderdale, Estados Unidos, en uroginecología. Ha estado en Sydney, Australia, haciendo uroginecología y ecografía pélvica con el doctor Hans-Peter Dies. Ha estado en el Hospital Universitario Dexus en Barcelona haciendo investigación. También ha estado en King College Hospital en Inglaterra haciendo medicina fetal y tiene también trabajo en docencia y cargos administrativos como asistente de uroginecología, sexología y formación de residentes y fellows. También fue jefe adjunto del Hospital Universitario Austral Pilar en Buenos Aires. También es encargado del desarrollo de Fellows de Cali, que es un centro académico latinoamericano para educación en uroginecología en el Hospital Holy Cross y Austral.
Es miembro de sociedades como Yuga, la Sociedad de Ginecología de Argentina, miembro de la Asociación Latinoamericana de Pisopélvico. Ha hecho publicaciones, 14 publicaciones y 6 presentaciones. Con ustedes le dejo la palabra a nuestra presidenta y moderadora, la doctora Emilia Rukova. Bueno, muchas gracias, Marta. Si querés, ya podés dejar de compartir pantalla. Desde... Ok. Gracias. Gracias, Marta. En primer lugar, quería agradecer por estar acá. La verdad es que para mí, yo soy una apasionada de lo que es la sexualidad humana y me parece espectacular que se hable de este tema, que se arme un webinar al respecto. Y lo que queremos como objetivo final es que se saquen dudas acerca de qué hacer con una paciente que llega a nuestro consultorio con una consulta de sexualidad. Muchas veces nos pasa, básicamente yo hice mi posgrado en sexología clínica porque no sabía qué hacer cuando venía una paciente que me preguntaba por cosas de sexualidad, y lo primero que hacía era primero no preguntar porque no sabía qué responder, y siempre derivaba todo sin antes por lo menos tratar de saber qué era lo que estaba pasando. Obviamente nos da miedo, como que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta señora?, etcétera. Quería hablar un poco porque a mí me parece muy interesante cuál es la historia de la sexualidad antes de pasar a la exposición de nuestros colegas. Y quería hablar un poco acerca de cómo se desarrolla, es decir, cómo se llega a investigar todos los temas de sexualidad. Yo, como todos ustedes, también va a ser la primera vez que voy a ver las presentaciones de ellos, así que pido disculpas de antemano si se habla de este tema, que seguramente que algo se va a mencionar, y si de algo no se llega a hablar y está bueno para comentar al final, lo voy a hacer. Por otro lado, decirles que tienen la sección en preguntas y respuestas. La parte del chat va a estar bloqueada, pero tienen la sección de preguntas y respuestas para hacernos. Yo voy a leer las preguntas y vamos a estar respondiendo lo que más podemos. Esto va a estar al final de la charla. Vamos a dar entre unos 5 y 7 minutitos al final como para responder preguntas. Así que esperemos que se lleven algo lindo de todo esto, que sea divertida, dinámica, etcétera. Les quería contar esto acerca de la historia, que me parece muy interesante, que esto arranca en 1976, viene el señor Masters y Johnson, que era su asistente médico, y decidieron ver cuál era la respuesta sexual que tenían distintas pacientes, mujeres solas, mujeres con hombres, hombres con hombres, etcétera. Los miraban mientras tenían relaciones sexuales o se masturbaban, y después de eso sacaban sus conclusiones acerca de cómo era la respuesta sexual que tenían estas personas. Hoy totalmente cancelados si sabemos hacer eso, pero nos sirvió como para tener la base de lo que es la sexualidad ahora. Después de eso ellos desarrollan un modelo de respuesta sexual, que ese modelo de respuesta sexual, que seguramente lo van a mencionar, después de ese modelo se fue evolucionando para mejor. Tenemos un modelo también en el 2001 que es el del modelo de Bazón, que es un modelo de respuesta circular, que es un poco más acorde a lo que vemos ahora actualmente. ¿Y qué es lo que está bueno de saber que existen estos modelos de respuesta sexual? Que nosotros vamos a poder hacer con esta mujer que nos llega a la consulta, vamos a poder descubrir a qué parte de este modelo esta mujer tiene una disfunción sexual. Entonces, saber el modelo de respuesta sexual nos ayuda para nosotros poder dar un diagnóstico y poder dar un tratamiento. ¿Qué se tiene que llevar a la casa? Que el 14% de las mujeres entre 45 y 64 años van a tener algún tipo de disfunción sexual. Hablamos de disfunción cuando hay un distrés o algún problema en la calidad de vida de la sexualidad de la mujer que tiene un impacto en la calidad de vida. Es decir, que hay un 14% de mujeres entre 45 y 65 años que van a tener esto, y un 8.9% de mujeres con disfunción sexual después de los 65. Es enorme la cantidad de pacientes que nosotros vamos a ver, y por lo tanto debe ser algo de nuestra práctica diaria saber cómo abordarlas, enfrentarlas y qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que derivarla, la derivamos o lo que sea, pero sí hay cosas que no podemos dejar de preguntar, como por ejemplo si la paciente tiene sequedad vaginal. Eso va más allá de todo lo que podamos decir al respecto. Después, algunas otras cosas que tenemos que hacer: tenemos que aprender cómo educar a las mujeres acerca de la sexualidad, tenemos que aprender a desmistificar también cosas, y todo esto esperamos que
se lo lleven después de esta charla. Es decir, que vayan a un consultorio con la seguridad de que algo van a poder hacer con estas pacientes que nos consultan por disfunciones sexuales. Y además de que vamos a poder hacer algo, también es importante que sepamos que nosotros no vamos a poder salvar a la gente en una sola consulta. Esto puede llevar más consultas, un tratamiento prolongado, volver a ver a nuestras pacientes. Y una cosa cortita también en términos generales, en general, y obviamente que siempre hay excepciones, en general cuando una paciente viene con algo nuevo, es decir, que esto no le pasaba y le empieza a pasar más adelante, va a requerir un tratamiento médico en general, hay excepciones. Y cuando la mujer viene con este problema de toda la vida, y que de repente se transforma en un problema, esto en general, además de un tratamiento médico, probablemente también requiera de un tratamiento con psicoterapia. Así que esas son cosas básicas que está bueno que se lleven. Ahora sí vamos a pasar a las presentaciones que tenemos hoy. El primero que nos va a deleitar con su presentación es el doctor Franklin Spitia, así que te dejo la palabra, no sé si estás por ahí. Estaba atento, escuchando y aprendiéndole, mi querida doctora María Emilia. Bueno, si querés, podemos empezar con tu presentación. Vas haciendo las preguntas, en preguntas y respuestas, y al final respondemos todo. Buenas noches, de verdad que estoy agradecido con la generosa invitación del comité organizador. Para mí es un verdadero placer estar en este muy importante evento académico y, como lo dijera la doctora Rattiger, definitivamente el último del año, pues compartir con gente maravillosa como el doctor David Barrios, un excelente maestro, quien le tenemos mucho cariño y aprecio acá en Colombia, así como las maravillosas doctoras como fue la doctora María Emilia Cova, que hizo su presentación ahora, que nos dio unos datos muy puntuales y que son relevantes, la doctora Marta Medina y naturalmente la doctora Reza Rattiger. Muchísimas gracias. Pues se me ha pedido que hablemos de sexualidad y climaterio, mitos y verdades. Antes de continuar, deseo decir que lo que voy a decir a lo largo de la conferencia en nada compromete a las diferentes asociaciones científicas a las cuales me encuentro adscrito, de tal manera que lo que voy a decir es de mi absoluta responsabilidad. Por otra parte, no tengo conflicto de interés, no estoy recibiendo honorarios, estoy aquí de cuenta a una generosa invitación que me hiciera el grupo organizador. Empecemos por definir qué es el climaterio. A grandes rasgos, el climaterio es la etapa de transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva. La engloba la premenopausia, la menopausia, que ocurre alrededor de nuestro medio. En Latinoamérica está entre los 48 y 51 años, más o menos 3 años, de tal manera que entre 45 y 53 años estamos viendo la menopausia en Latinoamérica. Engloba también la perimenopausia y la posmenopausia, y naturalmente lo que tiene que ver con la senecto o la senilidad, que es por encima ya de los 81 años en adelante. Eso es lo que realmente engloba. Normalmente los que trabajamos en menopausia usamos de manera indistinta climaterio y menopausia, aunque menopausia, desde el punto de vista etimológico, lo que significa es el cese de la menstruación. Pero climaterio es de la etapa no reproductiva, de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Pero lo generalizamos. Una cosa que también queda clara es que la edad de la menopausia se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 175 años, por generalizar un dato puntual. Sin embargo, gracias al avance de la ciencia, la esperanza de vida en Colombia y en Latinoamérica está alrededor de los 84 años. Si una mujer tiene la menopausia hacia los 50 años y vive 34 años más, podemos decir entonces que va a vivir una tercera parte de su vida en la posmenopausia. Eso va a tener una serie de repercusiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, emocionales, personales y sexuales que ameriten algún tipo de entrenamiento, capacitación o llamado de atención para los profesionales de la salud que atendemos las mujeres mayores. De hecho, hace 50 años estas eran nuestras abuelas. Hoy, en el año 2023, esta es la característica de la abuela moderna. Son mujeres que se caracterizan porque tienen una expectativa de vida más larga y saludable. Las mujeres mayores están empezando en su calidad de vida y eso incluye su función sexual. De hecho, hoy estamos promocionando el envejecimiento saludable, en donde queremos conservar todas las funciones, llegar a los 85, 90 y, si es posible, 100 años llenos de calidad de vida. Así que entonces podemos decir que hoy, 27 de noviembre, siendo las 8:21 de la noche del año 2023, la mujer que se encuentra en la menopausia, en la posmenopausia, en la etapa de climaterio, es una mujer que está enfrentada a una nueva feminidad, porque el modelo de la mujer en posmenopausia,
actual es de una mujer activa, que es útil, que es vigente, que está empoderada, que es productiva y que tiene un adecuado perfil psicológico y sobre todo que está dispuesta al placer y a disfrutar su sexualidad. Naturalmente que la sexualidad va a tener una serie de cambios a lo largo de los años, y eso es obvio. Pero sin embargo no perdemos tampoco esos fenómenos emocionales y de conducta y de prácticas que engloban lo que es la sexualidad. Es decir, va a haber búsqueda de la emoción sexual que tienen todas las personas independientemente de la etapa o de su ciclo vital en que se encuentren. Y tiene que disfrutarla cada vez que pueda o que así se lo permita. De hecho, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida, que tiene un componente multifactorial que depende de una serie de integraciones biológicas, psicológicas, socioculturales, relacionales y naturalmente que están las inherentes a la persona. Existen sexualidades como personas, si tenemos 51 millones de habitantes, pues habrán 51 millones de sexualidad, no podemos generalizarla de una manera global y absoluta, porque todos somos diferentes, qué pereza que todos seamos iguales. De hecho, en la mujer mayor este es un aspecto clave de su salud física y psicológica, por eso la sexualidad en la mujer en la menopausia debe ser tratada con cordura y consideración y sobre todo con respeto y la deferencia que merece el tema. De hecho, ese componente multidimensional complejo que caracteriza la sexualidad de la mujer madura tiene tres bases principales, que es la interacción de una respuesta neuroemocional, una búsqueda de intimidad relacional y que tiene que ver con las fluctuaciones propias de su proceso de envejecimiento a lo largo de su ciclo vital y la transición de la menopausia y la posmenopausia. De hecho, nosotros venimos hablando de los mitos y las verdades. ¿Pero qué es un mito? Es una explicación que busca definir lo que los abuelos, los ancestros han venido hablando a lo largo de la vida, pero que no tiene una base científica o que no tiene mucho de veracidad, mientras que la verdad coincide los hechos con la realidad y sí tiene una manera de ser probada. Entonces podemos decir que un mito no tiene una base real, mientras que la verdad se sustenta en hechos reales. Pero ¿qué es lo que tiene que ver con los mitos cuando hablamos de salud sexual o de sexualidad en la mujer en la menopausia? Lo voy a denominar los mitos edadistas porque están centrados en la edad, porque el problema de la sexualidad de la mujer mayor pareciera que fuera envejecer, de ser mayor. De hecho, que pierde el atractivo sexual, que ser joven para la actividad sexual es necesario, que con los años se disminuye la actividad sexual, que el placer sexual es solo se da con el coito, si no hay coito entonces no hay sexualidad, sin pareja no se puede vivir sexualidad y que con la menopausia es el fin de la sexualidad. Estos son 6 de los muchos mitos que hay centrados en la menopausia, en todo lo que tiene que ver con la sexualidad de la mujer madura o de la mujer mayor, pero son los que se presentan con mayor frecuencia. Ahora, ¿cuáles son las verdades? También tenemos que entender que existen dificultades en la sexualidad en el climaterio, específicamente las que son secundarias al proceso de envejecimiento, el hipoestrogenismo, tal como lo mencionaba la doctora María Emilia, el síndrome geniturinario de la menopausia, que hace referencia a la atrofia vulvovaginal, que es secundaria a ese déficit de hormonas que está presentando la mujer en la menopausia y en la posmenopausia tardía, que son alrededor de 5 años después de la última menstruación. Las que son agravadas por el mismo climaterio y la menopausia, la mujer que tiene bajo deseo, que tiene dolor, pues naturalmente con el proceso de la menopausia y la posmenopausia va a tener mayores dificultades sexuales que van a agravar esos problemas que ya venían con ella. Lo otro es lo propio de las comorbilidades metabólicas y cardiovasculares, las mujeres que sufren diabetes, osteoporosis, que tienen problemas de obesidad, que tienen artritis, que tienen problemas de colesterol, triglicéridos, etc., van a tener una serie de dificultades que se van a agravar con su proceso de envejecimiento. Y lo propio de los cambios psicológicos y relacionales que tienen que ver con el envejecimiento. No todos hemos aprendido a envejecer con dignidad o hemos aprendido que la madurez o el envejecimiento hace parte de uno de los tantos ciclos vitales como lo es la adolescencia, el embarazo, la niñez, etc. En conjunto, entonces, podemos decir que destruyen la disposición y la satisfacción sexual de la mujer en climaterio y menopausia, los sentimientos negativos que tenga hacia el proceso de envejecimiento, una fisiología alterada por las alteraciones hormonales, la pérdida de la anatomía, la mujer que tiene incontinencia, que tiene prolapso, que tiene síndrome de la cinta vaginal, etc. La reducción de sus niveles hormonales, las enfermedades crónicas que mencionaba, y lo otro es la modificación de los roles relacionales con su pareja, con el trabajo, la pensión, el síndrome del nido vacío, etc. El tener que lidiar con sus padres mayores o con algún niño enfermo o cargar a cuesta a los nietos, etc. Todo eso puede generar conflictos en su propia sexualidad. Pero una verdad que sí es clara, y es que las pacientes se sienten incómodas al hablar sobre salud sexual cuando están frente a un profesional de la salud, independientemente que sea hombre o que sea mujer. Por eso la invitación desde ya es a los colegas a decirle
un poco más proactivos para que enfrentemos la situación de esa mujer y que sea capaz de exponerlo a la necesidad de ayuda en lo que tiene que ver con su función sexual. De hecho, este estudio interesante, que no es nada nuevo porque fue publicado ya hace más de una década, en mayo 9 del año 2012, lo dejan bien claro. ¿De qué no hablamos cuando no hablamos de sexo? Pues la conclusión es muy evidente. Tanto los pacientes como los profesionales están enfrentados por barreras de comunicación sobre la sexualidad. De hecho, la mayoría de los problemas o de las áreas de la sexualidad no se discuten de manera rutinaria en las consultas, llámese ginecología, urología, medicina familiar, etc. Y oscila entre un 14 y un 63%, lo cual es una brecha muy grande, es decir, que hay más del 87% de pacientes que nunca van a tocar su tema de salud sexual. Por fortuna hay un 37% que sí. Pues ahí miraremos entonces qué sucede de lo que aprendamos de hoy. Esta es una publicación nuestra en donde sacamos estas conclusiones. La realidad del profesional de la salud en Colombia. El 75% a nivel mundial considera que tiene un entrenamiento insatisfactorio. En Colombia llegamos al 93%. 69% de los especialistas de áreas relacionadas, hablo de urología, ginecología, medicina familiar y medicina interna, no conocen los cuestionarios para evaluar función sexual. En Colombia llegamos al 84%. Y de esos que conocen los cuestionarios, el 87% no los aplica. En Colombia tenemos el 96% que no los aplica. Cifras que son alarmantes, sobre todo cuando acá tenemos la única escuela de sexualidad clínica que hay en Latinoamérica. Ahora, el 42% cuando busca dificultades sexuales en una mujer, lo que busca es patologizar su sexualidad. De hecho, psiquiatrizan la sexualidad como si tener un trastorno sexual, una disfunción sexual fuera secundario o un problema de salud mental, cuando ya estamos lejos de esas definiciones o de esos conceptos que estaban aunados en el pasado. De tal manera que debo esta reflexión, y es que hemos pasado con brusquedad de disfrutar del sexo a psiquiatrizarlo, y peor aún, a farmacologizarlo, de tal manera que hoy por hoy no podemos gozar del placer sexual sin depender de un medicamento, y eso aplica tanto a hombres como a mujeres, y es algo que he dejado plasmado en los últimos 5 libros que he publicado a lo largo de estos años. De tal manera que es una reflexión positiva para decirle desde ya que no hay que farmacologizar la salud sexual de las personas, porque si bien tenemos una serie de fallas en el concepto de atención médica, como la falta de tiempo, el malestar personal que puede generarlo, como decía la doctora María Emilia, la intranquilidad por ofender al paciente o a la paciente, la escasez de conocimientos específicos, que es bien clara, que ya lo hemos mencionado, que alcanza el 93% en nuestro medio, las preocupaciones propias sobre la confianza y las habilidades de resolver ese conflicto, pero lo que me parece más preocupante de la atención médica deficiente en cuanto a la salud sexual, es el que prevalecen los estereotipos negativos sobre la sexualidad y el envejecimiento. Ser mayor lo pensiona a uno en salud sexual, cuando es todo lo contrario. Si usted tiene una buena sexualidad de joven, en la vejez no tiene por qué ser la excepción, así tengan los achaques propios del proceso de envejecimiento. De hecho, traigo este artículo que me parece muy interesante, que lo publicó una de mis grandes amigas en España, y que fue publicado hace ya 5 años, que es el estudio de los 5 minutos. Si usted como profesional de la salud, si bien esto lo hicieron los ginecólogos, cualquier especialidad o cualquier profesional de la salud lo aplica, encuentra que en los primeros 5 minutos el 12% de disfunciones sexuales las puede captar, pero si hace una buena análisis y le da confianza a la paciente, esto se puede triplicar llegando al 36%, de tal manera que la conclusión es que preguntar a las mujeres sobre su sexualidad, sobre su desempeño sexual en las consultas de ginecología o de lo que sea, es una herramienta importante que incrementa el número de diagnóstico de los problemas sexuales que puedan tener estas personas y que necesitarían obviamente algún tipo de intervención. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra propia data y propias investigaciones? Este estudio que publicamos hace 5 años, que lo hicimos en 12 ciudades colombianas, en donde participaron más de 72.000 mujeres, de las cuales seleccionamos 50.991 con edades entre los 18 y 72 años, encontramos que el 33% de las mujeres en edad fértil en Colombia, menores de 40 años, tienen un trastorno sexual, dato que llega al 87% cuando están en la menopausia. De tal manera que una conclusión de aquí es que la menopausia sí se asocia o se relaciona con dificultades o trastornos sexuales. Hay que ver cuáles son los factores que así lo presentan. En este otro estudio nuestro, donde participaron alrededor de 156 mujeres médicos en etapa de climaterio, con una edad promedio de 54 años, encontramos que el 75% de estas mujeres médicos tienen dificultades sexuales caracterizadas por trastorno del deseo. Así que los médicos no tienen menos problemas que sus pacientes. De hecho, en estos
otro estudio que evaluamos la sexualidad en la menopausia, que caracterizamos esas disfunciones en mujeres en climaterio, donde participaron 492 mujeres, 492 con una edad promedio de 57.1, encontramos que el 79% de esas mujeres tenían trastornos sexuales. Una vez más, queda claro que el proceso de envejecimiento sí se relaciona con la presencia de dificultades sexuales. Sin embargo, cuando uno las caracteriza y engloba una serie de factores sociodemográficos, puede encontrar que esas cifras no son tan altas ni tan bajas como pensaban. De hecho, si bien el proceso de envejecimiento incrementa la presencia de dificultades sexuales, no sucede así con la angustia que esta genera. Y aquí les suelto la siguiente perla: no todas las personas que tienen trastornos sexuales necesitan tratamiento o intervención farmacológica. De tal manera que la mujer que se va envejeciendo va teniendo más dificultades por las razones que sean, pero también va teniendo menos angustia. Y si usted caracteriza las disfunciones sexuales, tiene que tener claro que para hacer una intervención hay que tener angustia. Si no tiene angustia, no se meta. Lo que está quieto, déjelo quieto. Por otra parte, otras verdades que nosotros hemos encontrado en nuestras propias investigaciones es que en la mujer en la posmenopausia, en este estudio que la edad promedio era 57 años y que llevaba más de 10 años en menopausia, mire, el 28% consideraba que el sexo seguía siendo importante para ella. Una de cada 3 mujeres de más de 57 años considera que el sexo es importante para su relación. De hecho, el 34% añoraba una frecuencia coital de 2 a 5 veces por semana, con una mediana de 3. Eso es como decir sexo día de por medio. Esas son cifras que son verdades, son encontradas en nuestro medio, mujeres de nuestra región. Ahora, el 99% considera que la actividad sexual era esencial para el éxito del matrimonio. Desafortunadamente, la ciencia no ha tenido en consideración estos aspectos y la academia no ha llegado a entender por qué nosotros hemos descuidado la salud sexual de la mujer mayor, cuando estas verdades hablan por sí solas. Per se nos están diciendo que no existe la sexopausia. Las mujeres no tienen una detención de sexualidad. Ahora, el climaterio es una consecuencia inevitable del proceso de envejecimiento, pero no lo son sus dificultades, porque existen una serie de intervenciones, como mencionaremos más adelante, que pueden ayudar a resolver los conflictos sexuales propios de esta edad. De tal manera que invito a las mujeres mayores a que no dejen su sexualidad al azar, que no dejen su función sexual a este tipo de artimañas. Nosotros podemos hacer intervenciones y sus profesionales de la salud pueden ayudar. El problema es el modelo occidentalizado que tenemos de la salud sexual, que es un modelo reduccionista, genitalizado, en donde está orquestado a través del falo, de la erección, de un pene masculino que tiene que estar erecto siempre, y peor, que este gimnástico en donde hay que garantizar orgasmo y 3, 4, 5 encuentros sexuales por cada relación. Pero lo más grave y catastrófico que me parece a mí de este modelo occidental es el modelo marginador y excluyente, en donde la sexualidad la consideramos que es solamente para gente joven, bonita, adinerada, profesional y que está saludable, como si ser viejo como nosotros fuera un pecado. Y eso no es así. Ese es el modelo que hay que borrar definitivamente, porque la conclusión de esta diapositiva es que la barrera más restrictiva de la actividad sexual en el climaterio y la menopausia es la actitud negativa que tenemos hacia la sexualidad de esa mujer que está en proceso de madurez o de envejecimiento. Y la invitación es esta: la transición hacia la menopausia, del climaterio a la posmenopausia, la senectud, tiene que ser una transición sin cambios, tanto en su componente biopsicosocial como en su componente sexual. Y aquí saco y rescato 2 aspectos. Uno, que el bienestar sexual durante el climaterio es una preocupación necesaria tanto para las pacientes como para nosotros los profesionales de la salud. Y segundo, que las mujeres mayores revelan intereses sexuales que van más allá del deseo de compañía. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntarle ya a lo que hay que darle un poquito más de apreciación. Y es aquí entonces cuando me alineo con el nuevo concepto que se ha ido trabajando a lo largo del último lustro, que es la plenopausia. ¿Y qué es la plenopausia? Es tratar de dejar de satanizar a la menopausia y entender que esta etapa no es una etapa fea, simplemente es una etapa más, es un proceso biológico como cualquiera de lo que ha vivido a lo largo de su vida. De tal manera que la menopausia hace referencia a que la mujer es plena, está llena de sabiduría, de conocimiento, de que si bien está pensionada para el trabajo, puede vivir en sociedad haciendo otras actividades que pueden ser lucrativas para ella y el medio que nos rodea. De tal manera que el transitar hacia una sexualidad sin cambios negativos, aparece este concepto que hoy les pongo a ustedes y que no existe, que es la plenimenopausia. ¿Y de dónde deriva?
de una reconceptualización de la menopausia. Hablamos de plenimenopausia. Vuelvo y le digo, esta es una intervención mía, porque normalmente hemos venido hablando de prenopausia o plenipausia, no, es la plenimenopausia, es decir, vivir la menopausia con plenitud, porque ese cese de esa pausa, de esa sabiduría que adquirimos luego de que finalizan las menstruaciones, hay que tomarla como una etapa en donde la mujer se impulsa para ese nuevo renacer, para seguir viviendo de forma placentera, plena, reconectada con su cuerpo, con su entorno social, emocional y sexual, y sobre todo que aprenda a recorrer ese transitar por la senectud con toda la disposición, porque en este mundo vinimos a ser felices y sexualmente activos. Entendemos que definitivamente hay una serie de cambios hormonales que van a llevar a una atrofia vulvovaginal, al síndrome genital y la menopausia, sequedad vaginal, estrechamiento, acortamiento de la vagina y dispareunia. Pero la mujer no pierde el deseo de comunicación sexual, no pierde el amor a la intimidad, eso no cambia. La necesidad de tener pareja tampoco cambia y se mantiene el placer, es decir, que hay esa sed de piel, se mantiene, porque eso no es inherente a las hormonas. Sabemos que hay disminución de la lubricación, de las fantasías sexuales, de la satisfacción, del deseo, de la capacidad orgánica, de la dirección del clítoris, de la actividad coital, tensión muscular, son cambios biológicos, pero el componente central, el órgano sexual más importante es el cerebro, y no tiene por qué sufrir estas repercusiones, porque la disposición sexual tiene que estar ahí. Para eso estamos los profesionales de la salud, para ayudar a hacer que este componente biológico mejore y siga otra vez repotenciado para que esta mujer viva como tiene que vivir. Sabemos que existen una serie de factores que pueden afectar la función sexual, pero las mujeres en la menopausia, la respuesta y la satisfacción sexual se tienen que mantener, así dependan de ciertos aspectos socioculturales que van a hacer que sea o no lo suficientemente feliz, es decir, el entorno que a ella la haga feliz es lo que tenemos que promocionar. Así que mis queridas jóvenes mayores de 45, 50, 60 años, no se sienten aburridas, no busquen excusas, estamos en una posición central donde las podemos ayudar. Este estudio que fue publicado recientemente en la revista de Obstetricia Guatemala, que les invito a que lo lean, donde tuve la oportunidad de hacerlo con un gran amigo, el doctor Sergio Negro. Aquí dejamos una serie de modelos para evaluar la función sexual de la mujer, que no es más que una síntesis del modelo Bliss, que ya es conocido hace más de 50 años. Usted como médico, como profesional de la salud, puede darse el permiso, a través de la información que tenga, hacer sugerencias específicas o derivar. Existe un montón de cuestionarios que usted puede utilizar en la consulta. Desde el punto de vista terapéutico hay mucho lo que podemos hacer: psicoterapia, fisioterapia, fármacos, dispositivos, láser, cirugía, terapia ocupacional, ejercicio, nutrición, etc. Y esos modelos van a aplicarse dependiendo de si es un factor biológico, si es un factor de relación de vínculos, si es un factor psicológico, etc. Y con base en ello estableceremos diagnósticos o terapias que van a estar relacionados con cada una de las dificultades. La conclusión de esta diapositiva es que tenemos que englobar un modelo multidimensional a través de un manejo holístico centrado en la persona, de tal que esa mujer salga de la consulta con una atención derivada única y exclusivamente en la persona que ella es, porque no las podemos encasillar, que a todas las vamos a manejar de manera general. De tal forma que los tratamientos pueden ser consejería sexual, educación sexual, terapia conductual, terapia cognitivo-conductual, terapia de pareja, terapia de grupo, tratamiento médico, fisioterapia, cirugía, etcétera, otra serie de intervenciones. Desde el punto de vista farmacológico, pues entonces podemos hablar de terapias hormonales y no hormonales. Dentro de las hormonales también tenemos esta sombrilla de opciones que engloban un montón, por ejemplo los agonistas, la dopamina, la apomorfina, que todavía la conseguimos en algunos lugares del mundo, los inhibidores de fosfodiesterasa tipo tadalafilo, que las mujeres están probando cada día una eficacia excelente, inhibidores de endopeptidasa como el caldosatril, la prostaglandina como el prostadil para manejo tópico, agentes periféricos como la arenina, excelente vasodilatador en hombres y en mujeres, los agonistas de la melanocortina como el melanotide, que hoy por hoy está demostrando un excelente resultado en el manejo del trastorno sexual hipoactivo en mujeres, tanto en la premenopausia como en la posmenopausia, que cada día están saliendo más y mejores estudios. Los antagonistas alfa-2 trinéricos como la yohimbina, y uno que es un viejo conocido ya, como es el agonista de serotonina 1-alfa y antagonista 2A, como es la flibanserina, que hoy por hoy ya hay estudios que hablan de la mujer en la posmenopausia. Este estudio nuestro que hicimos contra la fila en mujeres por menopausia, una muestra de más de 200, encontramos que definitivamente 2.5 mg
o el tadalafil es excelente para el trastorno de excitación y lubricación en la mujer en la promenopausia, así que es una opción que podemos tener en consideración. Desde el punto de vista hormonal, pues lo que manejamos los ginecólogos, los estrógenos, los progestágenos, los SER, los TSEC, los STIR, los andrógenos, etcétera, que son opciones que están disponibles a merced de cualquier médico de atención primaria. Lo dijo la Sociedad Norteamericana de Menopausia, que la terapia hormonal definitivamente sí tiene unas bondades para el manejo de las disfunciones sexuales. Cochrane sacó algo al respecto y voy a decirlo. Aunque la terapia hormonal de la menopausia per se no mejora el deseo, no mejora ciertos aspectos relacionados con la función sexual, sí tiene unas bondades que hacen que la mujer sea más receptiva a los encuentros sexuales. Alivia los síntomas vasomotores, es decir, mejora los sofocos, la sudoración, y etc. Aumenta el aporte sanguíneo en la vagina, mejorando la sequedad y la atrofia vulvovaginal o el síndrome de la menopausia. Disminuye el pH vaginal, favoreciendo los lactobacilos, lo cual consideramos que es excelente para mejorar, disminuir el riesgo de infecciones vulvovaginales. Mejora el epitelio, disminuyendo la dispareunia, el dolor por las relaciones sexuales, y restaura el umbral de presión y vibración y propulsión del clítoris, favoreciendo la intensidad y la frecuencia de los orgasmos. Esto implica un aumento del deseo, de la excitación y la lubricación. Podemos resumir en esta lamento 4 aspectos fundamentales de los estrógenos cuando se usa la terapia hormonal de la menopausia en mujeres con las indicaciones: resolución de los síntomas de la menopausia vasomotores, los síntomas referidos a la atrofia vulvovaginal, y lo otro es que mejora la función sexual al disminuir los trastornos del sueño. En síntesis, podemos decir que los beneficios de los estrógenos restablecen la receptividad a los encuentros sexuales, aunque no estén indicados, y toda la literatura científica así lo avala. Todos dicen que los estrógenos tienen una función benéfica en la función sexual, y recientemente Cochrane lo dijo en esta publicación del 24 de agosto del año 2023, donde la terapia hormonal tiene una serie de funciones favorables en la función sexual de la mujer en la peri y en la posmenopausia. De tal manera que la sexualidad es parte esencial para la vida saludable de cualquier persona, pero la mujer mayor contribuye al bienestar físico, psicológico y social, y eso mejora su calidad de vida. En conclusión, podemos decir lo siguiente: el climaterio se termina la función reproductiva, no la sexualidad. No nos pensionamos en salud sexual. Segundo, los médicos deben escuchar e indagar la salud sexual de las mujeres mayores, porque persiste el deseo de compañía y de actividad sexual. Tercero, en mujeres con adecuada salud mental, psicológicamente sana, independientemente de la edad, van a gozar de una manera placentera y libre de su sexualidad. Y cuarto, la capacidad y efectividad de la respuesta sexual no se debe ver limitada por la menopausia y el climaterio, aunque sabemos que puede haber alguna serie de repercusiones desde el punto biológico, u hormonal o anatómico secundario al hipoestrogenismo, de tal manera que el mensaje para llevar a casa es que la mujer en el climaterio no es asexuada. No existe mujer que no tenga sexualidad si así lo desea. Y segundo, que la sexualidad no muere con el pasar de los años, porque no existe la sexopausia, no hay la mujer que se le pensione en su salud sexual si ella no lo desea. Muchísimas gracias, y aprovecho con la venia de ustedes la invitación al 11º Congreso Latinoamericano de Menopausia, que realizaremos en la ciudad de Cartagena del 11 al 14 de junio del año 2025 a través de la FLACID. Muchísimas gracias por la invitación y por escuchar. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buena tu presentación. Ahí tenemos algunas preguntas y comentarios que los vamos a dejar para el final. Tiempo y forma 25 minutos exacto, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la presentación del doctor Barrios y después hacemos las preguntas al final, ¿te parece? Perfecto. Bueno, presentación de pantalla. Gracias, doctor Barrios. Gracias a ustedes. Primero que todo, mi gratitud por esta invitación de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico, y el honor enorme de compartir esta ponencia, esta presentación con mis colegas, la doctora Emilia Alcoba y el doctor Franklin Spitia, con quien, por cierto, encuentro un sinnúmero de coincidencias en el enfoque y la información, pero sobre todo en la actitud. Platicaremos un poquitico sobre sexualidad en el climaterio, mitos y verdades. Primero, se me hace pertinente comentar que mi enfoque de la sexología humanista, tanto como médico como psicoterapeuta, estriba en estos 4 paradigmas: el derecho al placer insustituible, la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual y erótica, y un amplio espectro en cuanto a la cultura de salud sexual
que incluyen lo psicoafectivo, lo orgánico y lo sociocultural. Dicho esto, comentarles que nuestro concepto de sexualidad va más allá de equiparar la sexualidad o de actos de tener relaciones sexuales. Coger, decimos en Latinoamérica, follar en la península ibérica, o to fuck, más al norte de nuestro continente. No, en realidad la sexualidad abarca muchos aspectos, sintéticamente hablando son 5 que aparecen en pantalla. El sexo, que se refiere a lo morfofisiológico determinado genéticamente. El género, que es una construcción social con implicaciones psicoafectivas sumamente importantes que nos dan, entre otros elementos, los roles de género, por cierto, en nuestro continente tan rígidos y tan estereotipados. Los vínculos afectivos, los enamoramientos, los amores, este tipo de vinculación que nos mueve tantas cosas en el ánimo, desde la organicidad incluso. La reproductividad, que no se circunscribe simplemente a la fusión de los gametos y al intercambio de material genético, sino también a los aspectos de la crianza, la puericultura, el maternaje y el paternaje. Finalmente, el erotismo, que es a lo que nos vamos a referir en relación con el climaterio, porque alude justamente al tema que vamos a estar platicando. Si ustedes observan, hay flechitas de doble vía buscando la conexión dialéctica entre estos 5 elementos constitutivos de la sexualidad, su mutua determinación. Decíamos que nos vamos a referir sobre todo al erotismo. Sí, esta vivencia, que es una triada, son 3 cositas nada más, pero sumamente importantes. Alude a la capacidad personalísima de producir y de compartir una forma muy especial de placer, aquella que está determinada por el deseo, la excitación y el orgasmo. Elementos de esta triada, por cierto, que se circunscriben o se concretan en la celebérrima curva de la respuesta sexual, donde se integran todos estos procesos fisiológicos que nos generan esta forma de placer y que, por trascender los objetivos de este seminario, vamos a obviar por el momento. Sabemos que participa de manera global nuestro organismo, porque se movilizan los sistemas nerviosos central, periférico, autónomo y un montón de neurotransmisores y hormonas. La respuesta sexual, a mí me gusta verla en el modelo sextafásico. Conozco el modelo circular, conozco el modelo de David Snark y algunos otros, pero me gusta porque nos permite ubicar mejor las alteraciones negativas de nuestras consultantes. En mi enfoque decimos consultantes y no pacientes. La D de deseo, esta ansiedad placentera por lograr placer, este estar caliente, este apetito erótico. La excitación, que centralmente se maneja en el cerebro, pero que periféricamente la podemos ver con signos cardinales. En ellas la lubricación de la cavidad vaginal, en ellos la erección peniana. Sabemos ya la importancia del GNP5, lo que significan estos procesos, todo aquello que interviene en estos mecanismos periféricos. En la meseta se consolidan los cambios de la excitación, pero la curva se aplana, ya no sigue en ascenso, porque, por así decirlo, se prepara el organismo para la siguiente fase, que es crucial en el principio del placer, la respuesta orgásmica. He puesto una sola jilpa en el caso de los varones, porque en general nos cuesta más trabajo la multiorgasmia, cosa que con integridad fisiológica y emocional las mujeres logran con más facilidad. Por esto he puesto 2 curvitas orgásmicas. Sabemos que el orgasmo tiene 2 componentes fundamentales, uno eminentemente fisiológico, que son las contracciones mioclónicas, el músculo liso sí, pero también el músculo estriado, y el más importante, que es la sensación subjetiva de placer. Como que nos trasladamos, digamos, de esa manera a mundos de belleza y sustentable. Sentir rico, sentir chévere, sentir a todo. Y después el organismo vuelve a su estado basal, todos los cambios fisiológicos que se producen, y por supuesto que a este periodo le conocemos como resolución, y en amarillo se traza el periodo refractario, que sabemos que es evidentemente fisiológico en los varones, y en el caso de las mujeres, cuando hay periodo refractario, periodo de no respuesta, tiempo de reposo, es básicamente emocional. Ahora bien, es importante subrayar, aunque sea obvio para muchas de las médicas y médicos que nos
la senadora de esta tradición, que hay 4 requisitos fundamentales para que tengamos una sensacional respuesta sexual. Que tengamos buenos niveles hormonales, sobre todo en expensas de los andrógenos, los principales promotores biológicos del deseo, que haya integridad vascular, aporte de sangre requeridas para mover este mecanismo, que estén sin daño alguno tanto el sistema nervioso central como los nervios periféricos, y el más importante de todas y todos, que se ve, por cierto, en ocasiones afectado en la vivencia climatérica, estar tranquilo. Si no estás tranquila, difícilmente hay una buena respuesta sexual. Voy a sintetizar lo que brillantemente expuso mi colega Spitia en un gran mito o falacia que puede englobar a muchos. Dice el saber popular: las mujeres en la etapa climatérica carecen de interés erótico, no les importa, no tienen libido, no tienen deseo sexual, no lubrican, todas son disparéticas y son anorgásmicas. No se necesita mucha ciencia, sino mucho chisme, patraña para decir eso, pero se repite mucho. Lamentablemente también a veces en los ámbitos críticos, en los ámbitos médicos. Pero hay grandes verdades que lo contradicen de manera rotunda, científica y humanista. Claro que hay modificaciones climatéricas en aspectos psicosexuales y cambios en la propia respuesta sexual. Por supuesto que se modifican los niveles hormonales y se presentan en ocasiones síntomas vasomotores, insomnio, los así llamados bochornos, a veces síndromes depresivos que alternan con periodos de ansiedad. Hay ocasiones también, no siempre, no en todas las mujeres climatéricas, donde se va instalando de manera progresiva la hipoluminación vaginal, hay menor aumento del tamaño del clítoris a la hora de la respuesta sexual y hay menor frecuencia y distribución del rubor sexual. Como ustedes pueden ir viendo, nada de esto implicaría suspender la actividad sexual, puesto que se puede lograr incluso a pleno. La vasocongestión pélvica en efecto se reduce y se requiere mucha mayor estimulación para obtener los orgasmos. Y en ciertos casos, la reducción de la lubricación en la cavidad vaginal puede producir síndrome disparético. El periodo refractario, que en la mayor parte de las mujeres es emocional, podrá requerir que más tiempo, en efecto. Reitero, nada de esto cancela la vivencia. Poco antes y despuesito de la menopausia es común, fíjense qué paradoja, el incremento del interés. En clínica, en la consulta sexológica cotidiana, reforzado además por muchas observaciones, estudios mucho más sistemáticos, hemos encontrado en mujeres climatéricas un nuevo interés por disfrutar del ejercicio sexual e incrementar la potencialidad orgásmica. Es decir, un mentir rotundo a lo que nos han venido diciendo desde la pantalla. Esta especie de reseteo de la mujer climatérica que beneficia a las mujeres en edad mediana, edad madura, bueno, tiene que ver con varios aspectos. El cese de los ciclos reproductivos, ya no hay temor a embarazos indeseables o inoportunos. Hijas e hijos, puesto que ya se satisfizo la necesidad de la puericultura, ya están grandes, son independientes y ya no requieren de tantos cuidados que muchas veces en nuestras sociedades se le asignan a las mujeres. Por ende, muchas mujeres en este periodo climatérico tienen mucho más tiempo para estar consigo mismas y esto les va a permitir reivindicar su derecho al placer, a veces comunicando los años. Fíjense esto que es particularmente importante y lo glosé en una de mis publicaciones. La declinación hormonal y el cese de los ciclos reproductivos no son ni con mucho la terminación del placer. Al contrario, es una oportunidad para vivir la sexualidad con la plenitud de la madurez biológica y el goce de la experiencia de la vida. Somos más maduras nosotras las mujeres tenemos más acceso a nuestro derecho al placer. Hay muchos artículos, no quise traerles papers, publicaciones diversas, donde nos hacen una crítica, creo que justificada a médicas y médicos, es uno de ellos, donde se habla de que las expectativas de las mujeres respecto a la sexualidad no coinciden con las de los médicos. Muchas veces los médicos y médicas enviamos mensajes negativos. Ya, eso ya pasó, ya no hay reproducción, ya no hay... El mensaje actitudinal, más que las frases que utilizamos, llevan ese error craso que a muchas mujeres las puede desanimar, por decirlo.
Por el contrario, nosotras médicos, debemos favorecer que las mujeres se empoderen. Hay que desmitificar que este periodo de la vida es negativo en cuanto a la sexualidad, y al contrario, favorecer con nuestros mensajes y actitudes que aumente la calidad de la misma. La presentación de disfunciones de la vida erótica en las mujeres climatéricas, nuestro enfoque decimos vida erótica, erotismo, no disfunciones sexuales, tiene más que ver con aspectos psicoafectivos y culturales que a factores propiamente hormonales. Por supuesto que los estrogeniismos y déficit de hormonas pueden influir, pero no son lo crucial, según podemos observar en múltiples experiencias científicas. ¿Qué sí perjudica, como yo la apuntó en las 20? Bueno, este prejuicio terrible del edadismo o ancianismo, también llamado, o peor, viejismo, es una serie de prejuicios hacia la sexualidad de las personas mayores o de edad mediana cuando ha cesado su vida reproductiva. Un prejuicio tan nefasto como el racismo o el sexismo. También un conjunto de ideas ajenas que muchas mujeres climatéricas introyectan y que niegan incluso su propio derecho al placer. Y desde luego también la falta de autoentrenamiento de sus vivencias eróticas. Sabemos que las mujeres que conocen su cuerpo, exploran y profundizan, tienen muchas más probabilidades de disfrute. Hay mujeres en climaterio con esos estereotipos de género, ese mundo consumista y aplastante que discrimina, que no aceptan su propia corporalidad y por ende limitan su propio erotismo. Y obviamente no podemos dejar de mencionar factores físicos, de orden emocional y desde luego culturales, que no tienen que ver necesariamente con el climaterio, pero que sí influyen en esta etapa. Eso nos lleva al tema de las disfunciones de la vida erótica, síndromes persistentes que alteran una, varias o todas las fases de la curva de la respuesta sexual, que son percibidas así como algo muy negativo. Por su clasificación, estas disfunciones, que pueden ser compatibles o coexistentes con el climaterio, las podemos dividir en primarias, las que han existido desde el inicio de la vida erótica, o sea, mucho antes del síndrome climatérico, o secundarias, después de un tiempo de funcionamiento adecuado. Por su causa pueden ser de predominio orgánico, cuando es en efecto un factor de organicidad el que lo está condicionando, pero también puede ser predominio psicológico o de predominio cultural, como esta negación del derecho al placer después del periodo reproductivo, o un cóctel malévolo de diversas causas que hacen que sean mismas. Pueden ser selectivas cuando se presenta esta disfunción, con una persona sí y con otras no, o bien situacionales cuando tiene que ver el factor ambiental o el condicionamiento, incluso, vamos a decir, casual, donde se produzca el encuentro. Estas disfunciones de la vida erótica, lo quiero subrayar también, bueno, pues hacen presa de la mujer climatérica, pero también de muchas otras mujeres, nada más que están todavía en nuestro continente insuficientemente estudiadas. Mencionemos, por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo inhibido, que puede ser anterior a la instalación del síndrome climatérico, o la aversión obvia sexual, o incluso la disritmia, que es la falta de compatibilidad en la emergencia del deseo cuando hay una pareja estable. Mencionemos también, dentro de las disfunciones de la vida erótica, que hay una que es una alteración periférica, me refiero a la hipolubricación, que puede originar muchísimos problemas vinculados con el dolor, con los síndromes dolorosos. Pero esto puede ser incluso anterior al síndrome climatérico. En la fase de meseta no voy a mencionar, por supuesto, disfunciones masculinas, pero sí una que ha sido muy poco estudiada en nuestro medio, que es la preorgasmia, que yo llamé coloquialmente en un artículo alegórico el síndrome del llamerito, es decir, la sensación en un encuentro erótico consigo mismo o con pareja, el que como que ahí viene el placer, ahí viene el placer, ahí viene el placer, ahí viene y no acaba de llegar. Esa inminencia de que se acerca pero no llega es enormemente frustrante. Por eso yo le puse el llamerito, la conocemos como preorgasmo. En la fase de orgasmo hay dos muy frecuentes en nuestro medio, en México por lo menos cuando se estudia bien, que es la anorgasmia y el orgasmo rápido. Me voy a referir solo a la anorgasmia, que es tanto la ausencia de sensación subjetiva de placer como la ausencia de contracciones mioclónicas. En ocasiones sí hay contracciones mioclónicas, pero no hay sensación de placer. Aprovecho la imagen para que
esta mujer gélida nos sirva para desterrar de una vez y para siempre un concepto que no debemos usar médicas y médicos de ninguna manera. Hablar de mujeres frígidas es un insulto, es algo misógino. Hay mujeres con disfunciones de la vida erótica, pero las mujeres no son hieleras, congeladores de témpano. Desterremos para siempre esa expresión fácil. No hay mujeres frígidas, hay mujeres con disfunciones eróticas. Y son solucionables. Entre las disfunciones universales, es decir, aquellas que se presentan en cualquier fase de la curva de la respuesta sexual, voy a destacar solamente la dispareunia, por ser de gran prevalencia en las mujeres con síndrome climatérico y en otros grupos de mujeres. Causas frecuentes, ya mencionadas previamente, pero yo quiero subrayar la hipolubricación por un puro abordaje erótico. La relación heteroerótica de un hombre y una mujer, que sigue siendo la más frecuente de todas, hombres burdos que no saben acariciar, que no saben decir cosas, que se van luego a lo que yo he llamado el chimpunguazo a lo que chencha, una penetración abrupta, sin un prolegómeno previo, y una mujer en esas circunstancias, con o sin desniveles hormonales importantes, pues que va a disfrutar, más bien le duele horrores. También puede haber estrogenismo, por supuesto, y puede haber un climaterio postquirúrgico, donde se han extirpado bilateralmente los ovarios por autoindicación. Quiero señalar también, porque viene muy a cuento, las causas frecuentes de dispareunia, que repito, pueden ser inherentes al climaterio per se o no. El declive prematuro de la función ovárica, postinfecciones vaginales, sumamente frecuentes en la República Latinoamericana, algunos efectos del parto, la lactancia, la radio y quimioterapia, el tratamiento de neoplasias y un conjunto vasto de enfermedades no congénitas. Por supuesto, cierta anticoncepción de baja dosis, antiandrógenos y una serie de fármacos entre los que podemos subrayar los inhibidores de la reactividad de serotonina, algunos antihistamínicos de acción. Todo ello, repito, con o sin síndrome climático. La mayor parte de las personas con dispareunia, casi siempre con complicación, que presentan estos síndromes no toleran la introducción de un dildo, de uno o dos dedos, de un pene, un objeto de necesidad. Y muy a menudo hay mucho miedo y ansiedad por el dolor, incluso antes del intento de penetración. Esto lo vemos muy comúnmente en las clínicas sexológicas. El dolor durante el coito puede ser muy severo y puede corresponder tanto a la sequedad vaginal como a trastornos de los órganos sexuales pélvicos, entre ellos infecciones asexuales. Se diagnostica fácilmente. La consultante, la paciente llega y nos lo grita prácticamente, el dolor pélvico con o sin penetración, la exploración ginecológica acuciosa y el contexto de cómo están siendo las cavidades de los encuentros sexuales de esta persona. Quiero comentar que la terapia sexual integral contiene varios elementos, nada más los menciono. Una evaluación diagnóstica para descifrar causas orgánicas si las hubiera. Psicoterapia con enfoque centrado en la persona, que es un recurso muy valioso que encontramos en la clínica sexológica. Incorporamos trabajo psicocorporal y métodos clásicos de nuestros maestros Master Johnson, Helen Kaplan y otros de los clásicos. Las cápsulas psicoeducativas son muy útiles también, son muy orientadoras para nuestras consultantes, lo mismo que la evaluación del proceso continuo y de un seguimiento anterior aún después del año. Sin embargo, los criterios de éxito terapéutico no se circunscriben a eliminar la disfunción básica, sino a que seamos capaces de construir lo que llamamos un erotismo integral, donde cambiemos a partir de nuestros psicotismos. Y esto es válido para mujeres en proceso climatérico o no, antes, después, durante. Que sin dejar de globalizar el cuerpo, lo eroticen más y que atiendan la vulva, en especial el clítoris. Es impresionante cómo hay muchas mujeres y muchos hombres que ignoran la pertinencia deliciosa de las caricias clitoridianas como vía regia al placer. Que se suelten en el encuentro de los cuerpos. Tienen derecho al placer y hay que empoderarse, nada de su salud sexual integral. Es muy importante, como dice el gran sabio Yoda, uno de mis filósofos favoritos, por su manera peculiar de hablar, tocar clítoris tú debes, si orgasmo alcanzar quieres.
Vean la cara del clítoris cuando se va sin ser bien tratado. Los hombres heterosexuales debemos entrenar mucho y aprender mucho de las mujeres. En las historias clínicas sexuales que realizo cotidianamente, he detectado estos principales anhelos femeninos: que haya preludio, ser besada y acariciada prolongadamente, que el coito no sea el único platillo del menú, que no haya una penetración abrupta y que en efecto, si hay penetración, que sea solamente la cereza del pastel. Muchos hombres machitos, mexicanos, colombianos, venezolanos y argentinos, por citar a unos pocos, conste que por cortesía excluí a los peruanos, son pésimos amantes, tengo que ser sincero. Las mujeres nos demandan a los varones que no estemos robotizados y mecánicos, que seamos más sensibles. Es fundamental globalizar el cuerpo todo. Es fundamental que aprendamos a acercarnos a la mujer. Muchas mujeres lo ignoran o lo reprimen. Para las mujeres, independientemente de nuestras características morfológicas, es básico globalizar el erotismo, conocer y reconocer las fuentes del placer, solicitar a nuestra compañera sexual, si es mujer en un vínculo lésbico o si es un hombre en un vínculo heterosexual, pues que se aplique en un despliegue más amplio para descubrir los misterios del erotismo. Los médicos y médicas es muy importante que aprendamos a no solamente hacer anamnesis, sino que modifiquemos actitudes de mayor apertura, una anamnesis desprejuiciada, interesada en el placer de las personas. A veces el placer es omitido cuando es algo sumamente importante. Si nuestras consultantes se saben entendidas y empatizadas, abandonan miedo y reticencias sobre su cuerpo, su placer y la atención a la salud. Con criterios racionales y avalados por la ciencia fáctica, nosotros, médicos, podemos aportarles muchos elementos para que dejen de que eso no se toca, que exploren su erotismo, independiente del ciclo vital o del periodo por el que estén pasando. Hay que desestimar la eficiencia técnica, hay que aplicarse en el contacto humano. Debemos aprender a globalizar la experiencia erótica, porque toditito el cuerpo es una enorme zona erógena susceptible de ser explorada. Por ende, básico ampliar el repertorio de caricias, que yo he descubierto que en Latinoamérica está enormemente enriquecido, es prolífico el erotismo. Nosotros los latinoamericanos apenas jugamos el arte de ropas. Todos estos elementos son cruciales para la mujer climatérica, para el hombre que es pareja de la mujer climatérica o de cualquier edad, condición, disponibilidad orgánica. Hay que estimular la que de verdad está muy enriquecido. Y privilegiar, me parece, los vínculos afectivos, porque eso mejora la calidad de los encuentros. Hay muchos recursos terapéuticos, no todos ellos medicamentosos, algunos son de carácter psicoterapéutico, nos basta con la orientación que demos, para que tengamos en las mujeres climatéricas, sus parejas, si las hay, rostros como estos, que dejen la frustración, el desencanto, el dolor y la falta de placer. Tenemos derecho al placer, todas, todos. Estos son mis datos por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Se pueden poner en contacto por medio de estas comunicaciones, saquen una captura de pantalla si es necesario y no me queda más que agradecerle su atención, su presencia aquí y con la disposición de contestar preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias. Muy buenas las presentaciones de los dos. Estamos un poco mal con el tiempo, pero voy a leer solamente un par de preguntas que fueron haciendo. Varias con respecto, hay una con respecto al tadalafilo, dos con respecto al tadalafilo. ¿En cuánto tiempo se ha notado aumento del apetito sexual en la mujer con tadalafilo? Y el doctor Franklin lo que respondió es que es variable y en los trabajos oscila entre 3 y 12 semanas. Y es a expensas de mejoría en la lubricación y la excitación. Otro que pregunta, ¿algún diplomado en menopausia y manejo para mejorar la compresión y manejo en estos pacientes? Hay varios diplomados en Colombia. En la web pueden investigar las próximas fechas de inicio. Después
¿El tadalafilo en la mujer es de toma diaria o solo previo a la relación sexual? ¿Es diario, dosis mínima? Respondió el doctor Franklin. Después, las mujeres de 57 58 años actuales, ¿cómo le damos terapia estrogénica, sistémica y cuáles son los riesgos? ¿Alguno lo quiere responder? A mí me gustaría comentar, más allá de la terapia sustitutiva de estrógenos, que es importante que sensibilicemos a nuestra población femenina, estén en el periodo climatérico o no, para que se acerquen a las y los sexólogos, mis colegas Emilia Alcoba y Franklin Spitia, porque hay muchos recursos no medicamentosos que pueden restaurar el deseo, la excitación y la vivencia orgásmica, donde la posibilidad de administrar medicamentos, cualquiera que sea su tipo y calidad, sería simplemente complementaria. Creo que es importante que desarrollemos la conciencia de acercarnos a la psicoterapia sexual para nosotras, médicas y médicos, y para otros profesionales de la salud sexual. Exactamente, de hecho va un poco también de la mano que después preguntan también por qué algunas mujeres de 70 años quieren tener sexo y por qué otras no. Creo que lo dijiste vos, Franklin, que en realidad existe tanta sexualidad como mujeres y hombres hay en el mundo, o sea, como personas hay en el mundo. Por lo tanto, algunas van a querer, otras no. Tenemos que aprender a ver si esto genera un impacto o no en la calidad de vida de la mujer, como para hablar de una disfunción, o si quizás no quiere, porque no le divierte o por lo que sea. Pero si no le molesta, si no genera algún impacto, no sería un problema, ¿no? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Con base en la pregunta anterior de la paciente 57-58 años, creo que voy a dejar un mensaje que me parece que es importante. Primero, ya no hablamos de terapia de reemplazo hormonal, porque eso crea la sensación de que toda la que tiene déficit hormonal, entonces hay que reemplazarla. No. Hablamos de terapia hormonal de la menopausia, que tiene unas indicaciones precisas. No tenemos por qué dárselas a todas, ni tampoco negárselas a algunas. La terapia hormonal de la menopausia tiene indicaciones de sintomatología vasomotora, prevención de osteoporosis y manejo de la insuficiencia ovárica primaria, que era lo que anteriormente llamábamos como la menopausia precoz o temprana. 2. La pregunta que hace el doctor Delgado me parece genial. Mujeres de 57, 58 años, si se encuentran en el periodo de ventana de oportunidad, que son los primeros 10 años de la menopausia, o que no tiene contraindicación y que tiene menos de 60 años, están en todo su derecho a recibir terapia hormonal. Que si decidimos terapia sistémica o terapia transdérmica, pues eso va a depender. Si es una mujer que está sana, porque no todos los viejos estamos enfermos, no vería ningún problema usar terapia hormonal sistémica. Si tiene útero, estrógenos con progestágeno, usted decide cuál. Hoy por hoy está demostrado que la progesterona micronizada y la dihidrogesterona son las progestinas que tienen menos riesgo, y el estradiol sería excelente molécula. Una opción también sería tibolona, que es una sola tableta que tiene la misma indicación estrogénica, progestagénica y androgénica. Y si la paciente no tiene útero, pues simplemente estrógenos. Si es una paciente que tiene morbilidades hipertensas, diabética, tiene obesidad o algún factor de riesgo, pues consideramos que la transdérmica sería la ideal, porque ofrece menos riesgo tanto de tromboembolismo como de cáncer de mama, que es la mayor preocupación que tienen las pacientes cuando solicitan terapia hormonal de la menopausia. A mí me gustaría comentar que en el caso de personas climatéricas o no, pero estamos hablando de climaterio, que experimenten algún déficit de la libido, que tengan inhibición del deseo o deseo sexual hipoactivo, responden muy bien a la psicoterapia sexual con ejercicios de autoerotismo y con reacondicionamientos orgásmicos, independientemente de la pertinencia o no del uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5. A veces los empleo, a veces no, pero en mi experiencia muchas mujeres restituyen su deseo y su lubricación de buena calidad, incluso sin administración de estos fármacos hormonales. De acuerdo, mi querido doctor. De hecho, lo mencioné antes, tenemos que evitar la farmacologización de la salud sexual, lo mismo que la psiquiatrización de la misma. De hecho, tener una disfunción, todos hemos tenido, tenemos o vamos a tener un trastorno sexual, y eso no significa que tenemos que estar medicalizados. Totalmente de acuerdo. Me complace mucho que coincidamos en esto, porque ya desde Foucault se hablaba de la psiquiatrización del placer perverso. Muchas personas hoy día, a quienes tenemos más de 55, 60 o 70 años, se nos patologiza el interés erótico que seguimos teniendo a nuestras edades. Esto incluye a mujeres y a hombres.
Les hago otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca del útero? ¿Es un órgano sexual o no? Por las pacientes histerectomizadas o las pacientes que van a ser sometidas a una histerectomía, que muchas veces vienen a la consulta y nos dicen, no quiero que me saque el útero porque leí que es un órgano sexual. ¿Qué piensan? Yo lo que diría es que la histerectomía no cancela el derecho al placer y que, sin embargo, el organismo todo, completito, de cabeza a pies y de pies a cabeza, incluyendo el que habita intrapélvicamente, son órganos sexuales, pero el que se prescindan por razones indicadas de un órgano, como hacer la histerectomía, no implica cancelar el derecho al placer, de tal manera que podríamos decir que las potencialidades de placer, hablo de deseo, excitación, vivencia orgásmica, por supuesto que no se suprimen con la extirpación de estos órganos. Aquí lo que es muy importante, y lo mencionó el doctor Spitia, es considerar a nuestro órgano sexual más importante, el que está acá arriba, en el cerebro, y favorecer las actitudes propositivas del placer. Reivindicar el derecho al placer de nuestras consultantes o pacientes climatéricas, yo creo que está en el centro de, como decimos a veces las médicas y los médicos, de lo que se lleven a casa las personas que siguen esta transmisión. Me alineo con su respuesta, mi querido doctor Barrios, pero definitivamente el útero sí es un órgano sexual. De hecho, uno hace histerectomías y encuentra que algunas pacientes tienen problemas orgásmicos. Sin embargo, la técnica quirúrgica es la que define que el daño que se haga al piso pélvico genere o no alteraciones sexuales. Hay una publicación ya de más de 200 pacientes en donde evaluábamos las alteraciones de la función sexual en mujeres que habían sido sometidas a histerectomía abdominal, laparoscópica y vaginal. Y definitivamente el daño que uno hace cuando realiza una histerectomía abdominal, no cuando extrafacial, diferente a cuando la hace intrafacial, definitivamente el daño neurológico y vascular es mínimo y eso repercute menos en la función sexual. Esa es una de las ventajas por la cual la histerectomía laparoscópica hoy por hoy se está convirtiendo en el gol estándar de las histerectomías porque genera menos daño en el piso pélvico y en las estructuras circunvecinas. Ahora, aquellas mujeres que son el 1% que tienen una extensión del vago hacia el útero, cuando se les hace histerectomía, pierden un porcentaje alto del placer. Solo una aclaración, querido Franklin Spitia. Yo no dije que el útero no fuese un órgano sexual. No estoy contradiciendo, lo estoy aclarando que en mi opinión. Dije que el organismo todo, de cabeza a pies y de pies a cabeza, con el cerebro, con la piel, con los neuroquímicos, somos todos un órgano sexual. De hecho, me alineo con su respuesta, mi doctor. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y que en mi experiencia clínica, personas que ha habido la necesidad de extirpar el útero por diversas razones bien indicadas, siguen gozando de la experiencia erótica formidablemente. Y que, en efecto, los métodos y técnicas influyen, pero creo que también es importante lo que tú mismo afirmaste. El órgano sexual más importante está acá, y cuando hay una sensibilización de parte de los clínicos, las personas, como decimos en México, agarran la onda, se alivianan y se ponen al día en cuanto a su ejercicio erótico hayan tenido la histerectomía. Y aquí aprovecho para mencionar algo más que nosotros en ginecología tenemos que promocionar, y es que las histerectomías hoy por hoy hay que hacerlas lo menos posible, porque las indicaciones solamente de histerectomía es un útero enfermo, porque los prolaxos no son indicación de histerectomía. Hoy estamos con la histeropreservación. A través, usted, uno de la neuroginecología, sabe que la histeropexia hoy por hoy va a tener resultados alentadores. Próximamente en la revista chilena tendremos un trabajo sobre histeropexia a 48 pacientes y evaluando la función sexual de esas mujeres hemos visto que les va bien. Sí, pero todavía no es el gol estándar, sigue siendo... Así no que... es el gol estándar, pero seguimos defendiendo que la histerectomía no es la indicación en pacientes con prolaxo. Defendemos el contenido, ¿sí? Defendemos el derecho a la mujer a elegir si quiere o no una histerectomía y tenemos que darle la posibilidad de que si la quiere se le puede hacer alguna técnica que incluye histerectomía, si no la quiere se puede hacer técnica, o sea, lo que tenemos que saber es que existen distintas técnicas con preservación o sin preservación del útero, pero sí, si se le da a elegir a la mujer en realidad y si se puede evitar,
Entonces es prueba de que el prolapso no es indicación de histerectomía, es una opción. Histerectomía no es cirugía de prolapso, exactamente. El útero está ahí al medio y tenemos que sacarlo si es necesario para encontrar lo que vamos a encontrar. Entonces, hoy por hoy tenemos que promocionar eso. Y decirle también a las mujeres, tal como lo mencionó el doctor Barrio, que la histerectomía no tiene por qué truncar su función sexual. Entonces, si tienes 35 años de hacer una histerectomía obstétrica por una atonía uterina, ya queda proscrita tu vida sexual en ningún momento. Entonces, son mensajes que el doctor Barrio dejó claro, pero yo como ginecólogo los enfatizo porque lo veo en mi diario vivir en la consulta. Sí, exactamente. Bueno, 2 preguntas más y listo, porque ya nos fuimos mucho de tema, pero está muy interesante. Tema tantra y relajación del piso pelviano. ¿Tienen alguna información al respecto? ¿Lo recomiendan? ¿No? Sí, doctor, bueno, empieza, yo finalizo. Bien, pues. El sexo tántrico tiene muchas vertientes. Una de ellas tiene que ver con la conciencia plena y la posibilidad de, a través de los ejercicios y el manejo sabio de la respiración tóraco-abdominal, incrementar el placer. En ese sentido sería un elemento desde el occidente coadyuvante a nuestros tratamientos en la terapia de las disfunciones de la vida erótica. Y los viejísimos, tan discutidos, tan polémicos ejercicios de Kegel, en mi experiencia tienen una gran pertinencia en cuanto al fortalecimiento del suelo pisopélvico. Pero me parece que tampoco debiéramos magnificar la importancia del así llamado sexo tántrico en los ejercicios de Kegel. Son elementos que coadyuvan a una atención que deberá incluir de manera integral, desde luego, la psicoterapia sexual y en muchas ocasiones la medicina sexual. Me alineo con usted. Ahora yo le aclaro al público también, es que el sexo tántrico hace parte de una filosofía, de una espiritualidad. No es que hablemos solo, practiquemos sexo tántrico, no, eso hace parte de un entorno espiritual, que es lo que la gente confunde y no entiende. El tantra va más allá de ello, que conoces tu propio cuerpo, conoces tus energías, las canalizas y puedes llegar a modular si deseas la eyaculación o retardar lo que quieras. Lo que sucede es que no podemos darle el protagonismo metafísico que mucha gente pretende porque no le encontraremos sentido. Y en cuanto a lo de piso pélvico, pues la rehabilitación pélvica, a nosotros en uroginecología sabemos todas las bondades que da para corregir incontinencia, para el manejo de prolapsos y también los resultados posoperatorios y naturalmente para manejar algunas disfunciones sexuales, porque eso hace parte del conocimiento que tiene la mujer con su propio cuerpo, que es parte de la terapia que mencionaba el doctor Barrios. Exactamente. ¿Opinión sobre la eyaculación femenina? Yo tengo un trabajo que publicamos con, no tengo presente ahora, unas 70 mujeres, en donde las invitábamos y encontramos que sí es positivo. Todavía manejamos aquel concepto que nos dieron alguna vez de que las mujeres tenían un remanente de la próstata, pero no, realmente están relacionadas con la glándula de Skene. Hay unas mujeres que tienen 36 y otras tienen 3 o 4, entonces eso hace la diferencia que esa cantidad de secreción sea mayor o menor. De hecho, encontramos mujeres que podían eyacular 250 centímetros. En mi experiencia, alrededor del 15% de las mujeres orgásmicas tienen la así llamada, abro paréntesis, eyaculación femenina. Recordemos que este fluido emerge a través de la uretra y no de la cavidad vaginal, por lo tanto hay mujeres que lo confunden con la micción y que en un momento determinado puede ameritar o implicar mucha vergüenza y por lo tanto contenerse en el fluido pleno, esta llamada eyaculación femenina. Me parece que es importante que se conozca el hecho, que sepamos que no es universal y sabemos que hay una serie de ejercicios de carácter psicocorporal que influyen para la percepción más profunda del placer asociado a esto que se ha llamado eyaculación femenina, que no estoy plenamente seguro de que esto sea así. De hecho, en una conversación más o menos reciente que tuve con Beverly Whipple, que recordarán que fue la persona que publicitó y que difundió muchísimo el concepto de punto G, mencionaba la eyaculación femenina. En la actualidad, palabras más, palabras menos, me dijo, es un tema que ya no me interesa. Me interesa más el erotismo pleno con toda la corporalidad. Y dije, bueno, vamos a seguirlo estudiando, pero la principal difusora de esta temática le resta importancia actual. Creo sí, que pero puede vender más de 1 millón de libros, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo cual no es para denostarla, sino para aplaudirla, por supuesto, ¿no? Y la amplificación del punto G también. Cambió de foco de investigación, pero por una razón muy pertinente. Yo lo mencioné en mi breve disertación. Hablaba yo del erotismo integral. Beverly, igual que otras sexólogas en el mundo, está más orientada al erotismo integral que a estar buscando puntos mágicos y fluidos sensacionales. En ese sentido, creo que es plausible el enfoque más integral, más amplio. Es la falla que tenemos en la actualidad, porque todavía estamos promocionando la pasta milagrosa o el punto cuando tenemos un mapa erógeno que es todos los 2 metros cuadrados de piel que poseemos. Así es. La última que dice, la colpoclisis no es una opción nunca. La colpoclisis es una recontra opción, es la cirugía que mejores tasas de curación tiene, es fácil, es simple, etcétera, pero está indicada solamente para pacientes que de una edad determinada que dicen que no quieren volver a tener relaciones, que hay muchas mujeres de determinadas edades que realmente dicen, no, yo ya está, ya cumplí, ya no quiero más, etcétera, y es una opción, sí es una opción, pero hay que practicarla. De hecho, son muy buenos resultados y es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria, y que sí uno ve que tasa de que la paciente arrepiente inferior al 9%, lo cual significa que sí vale la pena tenerla en el arsenal terapéutico. Exactamente. ¿Cómo maneja una mujer desarrolla adecuadamente su sexualidad en menopausia, pero el varón tiene una marcada disfunción de la calidad de elección? ¿Cómo lo manejan a eso? Se está viendo. Bien pueda, doctor. No, bien pueda, doctor Vargas. Estamos viendo mucho en el trabajo sexológico, en la consulta sexológica, que se está viendo una disparidad en los hombres y mujeres de mediana edad. Mientras muchos hombres empiezan a dudar de su falso concepto de virilidad porque no miden funciones su capacidad eréctil, van evadiendo encuentros sexuales con su pareja estable. En contraposición, las mujeres, parejas de estos hombres, ven revivir su erotismo por los factores que mencionaba yo. Ya no hay maternaje, ya no hay puericultura, ya no hay temor a embarazos imprevistos o fuera de programación, y dedican más tiempo a su bienestar y a su cuerpo. Pero hay una disparidad, de tal suerte que el trabajo me parece central debiera ser en una pareja estable, conyugal o no. Creo que corresponde una psicoterapia sexual integral, donde efectivamente se revisen aspectos orgánicos, pero sobre todo psicoafectivos y culturales, porque en cerca del 80% el factor fundamental no tiene que ver con déficit hormonales de otra naturaleza. Por otro lado, sabemos que tenemos ya recursos terapéuticos vastos, tanto medicamentosos como en terapia sexual, que están disponibles para ambos miembros de esta hipotética pareja, donde ella ve renacer el erotismo y él siente que le cae. Siempre hay recursos, por supuesto, trabajándolo integralmente, porque de pronto hay colegas nuestros que luego se apresuran a prescribir inhibidores de la fosfoesterasa 5 sin investigar ampliamente si hay hiperlipidemia o si hay diabetes mellitus o si hay una hipertensión mal controlada. De pronto creo que nos vamos a la solución fácil en vez de una revisión integral que también examine los aspectos psicoafectivos y culturales. En ese aspecto es importante tener en consideración, el doctor Barrio, que es que el hombre de la edad media, de la mediana, que tiene una disfunción eréctil, es la cuota inicial de una enfermedad coronaria. Sabemos que esos pacientes casi siempre tienen una enfermedad cardiovascular que en 2 o 3 años la van a desarrollar. Entonces es importante, antes de la prescripción del inhibidor de fosfodiesterasa, como bien lo mencionó el doctor Barrios, la evaluación integral, y lo otro es que de pronto no encontremos una disritmia allí. ¿Qué tal que la señora diga, es que yo quiero 4 encuentros sexuales diarios, y él diga, no, es que yo quiero 4 al mes? O sea, usted le baja, pero usted le sube, entonces vamos a negociar. Yo quiero subrayar esto que dice el doctor Spitia, porque diagnosticar oportunamente disfunción eréctil nos permite salvar vidas. Recordemos que las arterias helicinas, las del pene, son muy delgaditas, mucho más que las coronarias o que las encefálicas. Detectamos tempranamente una disfunción eréctil y podemos evitar problemas isquémicos coronarios o enfermedad cerebrovascular. Por eso lo que dice el doctor Spitia es muy oportuno, muy importante. Diagnostiquemos mejor la disfunción eréctil más tempranamente, porque así solucionamos la disfunción, pero también salvamos vidas. La erección es
el barómetro de un buen corazón. ¿Qué piensan acerca de los pellets de testosterona? Preguntan acá. Pensé que no iban a preguntar. Ya estaba diciendo, mirá, qué bien. ¿El doctor Barrios quiere decir algo primero o inicio? Adelante, doctor. Yo hice una revisión sistemática que publicamos en el primer número de este año de la Revista Internacional de Andrología, en donde dejamos claro que los pellets de testosterona en mujeres no tienen ninguna indicación, que son mayores los riesgos que los beneficios, y que la única indicación de testosterona en mujeres en la posmenopausia es el trastorno de deseo sexual incoactivo a la dosis de 250 a 300 microgramos diarios. Si usted usa un pellet de testosterona, está contrabandeando un medicamento que está mal elaborado, que no tiene ninguna prescripción o de uso farmacológico en ninguna universidad del mundo y que no ha sido sometido a ningún comité de ética médica. De tal manera que hágase responsable del daño que genere. Próximamente publicaremos en la revista colombiana Endocrinología los daños que han generado los pellets de testosterona en Colombia, y hablo específicamente de Ramuchiqui. Perdón, lo de los 300, la forma de administración es por los parches, lo que decís. Por los parches, 300 microgramos tras del No mismo. con el pellet, sí. No son pellets, son tras del mismo. Porque es que no sabemos los pellets cuál es la dosis que traen, cuánto dura, cómo los quita, cómo... Es fácil ponerlos, pero muy complicado quitarlos. Yo lo único que complementaría es que muy a menudo, y esa es una autocrítica al gremio médico, caemos en reduccionismos. Y creo que el doctor Espitia lo señala uno de ellos brillantemente. No hay que caer en esos reduccionismos patologizantes, que además pueden ser iatrogénicos. De tal manera que visitar la ciencia fáctica, revisar las revisiones, válgase la redundancia, médicas puntuales, base científica de la metodología que hacer, son sumamente importantes, sin olvidar la experiencia clínica, que también nos aporta muchísimos aspectos. Entonces, vayamos desechando algunas mitificaciones que además no solamente no son buenas, sino son contraproducentes para la salud. No podemos convertirnos en traficantes de falsas panaceas. Muy bien, eso quería escuchar. Y la última, que dice, ¿qué opina de los tratamientos con láser fotona CO2? Fotona en realidad es diodo. ¿Acaso no es más importante, perdón, nervio, no es más importante tratar lo emocional primero? ¿Lo recomienda? Bueno, es que lo del láser nosotros no lo podemos dejar de lado. No estamos ni en pro ni en contra. Si usted tiene una paciente que tiene un síndrome de la menopausia, que son alrededor del 57% de las mujeres que tienen 3 o 4 años después de haber tenido la última menstruación, la primera indicación no es láser, es terapia estrogénica local. Llámese estrógeno equino conjugado, propiestreno, estriol, etc. Hay un grupo de mujeres que se beneficia del láser, llámese CO2 o llámese herbio microlativo o fotona, como le quiere decir a la marca. Sí tienen su indicación, mujeres con cáncer de mama que tienen miedo de someterse a terapia hormonal, pero hoy por hoy sabemos que el uso de estrógenos, específicamente estradiol, a dosis baja de 0.05 se puede usar en mujeres con antecedentes de cualquier tipo de cáncer sin ningún problema. De tal manera que el láser sí es una opción, pero no es la primera. O mujeres que no quieren hacer la terapia con estrógenos porque no tienen ganas de ponerse el estrógeno a la noche o lo que sea, también si eligen el láser es una muy buena opción. Sí. La diferencia son los costos. Mientras que usted, por ejemplo, se gasta $600, $900 por sesión, usted no se gasta $100 en una terapia con estrógenos tópicos. Exactamente. Bueno, yo muy brevemente añadiría lo siguiente. Recordarán que en la presentación mencionaba que se requieren 4 condiciones sine qua non para tener una buena respuesta sexual: buen aporte de hormonas, sistema nervioso indemne, aporte vascular sin daño, y el cuarto requisito es el más importante: estar tranquilo. Cuando una persona está ansiosa o deprimida, cuando una persona está insegura, tiene vergüenza, miedo, inadecuación, difícilmente va a tener una buena respuesta sexual. Sirva lo anterior para privilegiar y depositar en la mente y en la actitud de quienes siguen esta transmisión el que notemos de importancia los procesos de psicoterapia y de asesoría emocional que a veces, solo a veces, médicas y médicos solemos despreciar. Me parece que es importante que volvamos la vista y pongamos el foco en el acompañamiento psicoafectivo de nuestras consultantes o pacientes, y con ello, créanme, vamos a ganar muchísimo, pero sobre todo ellas van a obtener muchos beneficios.
medicina centrada en la persona. Y recordemos lo que mencionaba, el manejo de las disfunciones sexuales es multidimensional. No duden derivar. Exactamente. Pero también no duden en preguntar, siempre. Siempre uno tiene a quien llamar. Lo que llaman la llamada de un amigo. Bueno, 21:37, nos fuimos un poquito de tema. Marta, Rosa. Sí, en realidad, yo quiero agradecer a los participantes, a Emilia, a David Barrios, a Franklin, por su exposición. En realidad ha sido una reunión que ha sobrepasado las expectativas. Agradecemos por eso. La asociación, gracias a María Samunara y a todas las personas que han estado presentes en todas estas hemos tenido 38 participantes en todos los webinars, 38 ponentes, presidentes y moderadores. Y bueno, pues los esperamos el próximo año. En febrero será nuestro curso previo al inicio de los webinars. Muchas gracias a todos. Esta charla va a estar guardada, grabada, la pueden ver. Genial. Bueno. Que tengan una feliz noche, les deseo un feliz año nuevo, Navidad, y que la pasen rico, y gracias por la invitación, doctor Barrios, pero nos vemos pronto por allá en México. Gracias, amigos. Gracias. Éxitos. Gracias. Ha sido un brillante cierre académico de la Asociación Peruana de Uroginecología. Estamos muy contentos y seguro que vamos a estar en la reunión, doctor Espitia. Su invitación queda pendiente. Gracias, mi querida doctora Marta. Y nos vemos junio 11 al 14, 25. Buenas noches. Feliz Navidad, feliz año nuevo.